El colectivismo básicamente es una ideología que propone un sistema social, político y económico, donde los medios de producción deben de estar en manos del Estado o de la comunidad, es decir, deben de ser bienes comunes controlados por el poder estatal. De acuerdo al colectivismo, los medios de producción y los bienes económicos no deben pertenecer a las personas particulares, sino que tienen que estar bajo un control de toda la sociedad a través del Estado. Por eso se afirma que el colectivismo se opone al individualismo. Ahora hablemos del esclavismo. La esclavitud es una situación jurídica en la que un individuo, es decir, un esclavo, pasa a ser propiedad de otro, es decir, el amo, y pierde todo tipo de derechos por sí mismo, pudiendo ser tratado como un objeto, donde se puede vender, comprar, intercambiar, donar, etc. Este tipo de situaciones tuvieron lugar en numerosos momentos de la historia humana. De hecho, fueron la base del modelo de producción esclavista que imperó en la antigüedad. Mencionemos algunas características del esclavismo que vale la pena resaltar. Los esclavos no recibían salario ni tenían derechos laborales de ningún tipo. Además, se dice que la condición de esclavos era hereditaria y los hijos nacidos de esclavo podían estar sometidos también a esta condición. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, desde el siglo IX al siglo XV. Estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje. El vasallaje es la relación establecida entre un hombre libre, llamado vasallo, al que se le concede un bien, el feudo, por parte de otro hombre llamado señor, y es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. El mercantilismo fue una doctrina económica europea entre los siglos XVI y XVIII, que buscaba fortalecer el poder y la riqueza de las naciones a través del comercio y la acumulación de metales preciosos. Promovió un balance favorable en la balanza comercial, el proteccionismo y la colonización para asegurar recursos y mercados. Aunque influyó en las políticas económicas de la época, con el tiempo fue reemplazado por enfoques más liberales y basados en el libre comercio. El socialismo es un sistema de organización económica y social que se basa en el control de los medios de producción y el patrimonio público con el fin de promover la igualdad y la justicia social. En este sistema, los medios de producción, como las fábricas y las tierras, son propiedad del Estado o de la comunidad, en lugar de ser propiedad privada. El objetivo del socialismo es crear una sociedad más justa y equitativa, en la que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades. El socialismo se basa en la idea de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada, que es defendido por el capitalismo. En este sentido, el socialismo se opone al capitalismo y al liberalismo económico, ya que se considera que estos sistemas fomentan la desigualdad y la explotación de los trabajadores. El neoliberalismo es una corriente política y económica que se asocia estrechamente con el capitalismo y el libre mercado. Esta teoría sostiene que la economía debe regirse por el libre comercio y que el papel del Estado en la economía debe de ser limitado. Es una especie de renovación del liberalismo clásico que busca replantear los principios del libre mercado dentro del esquema capitalista actual. Defiende la idea de que el mercado libre y la libre competencia son la clave para el progreso económico y social, y que la intervención del Estado en la economía debe ser mínima. Esta teoría sostiene que la regulación excesiva y las políticas económicas intervencionistas del Estado son perjudiciales para la economía y limitan la capacidad de las empresas para innovar. A finales del siglo XV y a principios del siglo XVI nació el capitalismo. Puede definirse como el sistema económico basado en el libre mercado, la propiedad privada de los medios de producción y el aumento del capital. Es el mecanismo encargado de asignar de forma eficiente los recursos escasos y el capital es la fuente utilizada para generar riqueza. El capitalismo también ha tenido 3 etapas históricas de desarrollo: la comercial, la industrial y la financiera, que recoge el proceso y desarrollo del sistema económico. Su finalidad es proponer que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera que las personas que organizan los medios de producción puedan obtener un beneficio económico y aumentar su capital. ¿Qué es el estructuralismo?
El estructuralismo es un enfoque filosófico afín a diversas de ciencias y disciplinas que propone el análisis de un objeto o un sistema como un todo cuyas partes están relacionadas entre sí. El estructuralismo busca identificar las estructuras que componen a su objeto de estudio, no importa cuál sea. El estructuralismo no es una escuela concreta de pensamiento. En el siglo XX se popularizó al punto de ser el método más empleado en el estudio del lenguaje, la cultura y la sociedad. Las escuelas del estructuralismo y sus características. Estructuralismo marxista. Es representado por Althusser y otros filósofos marxistas. El estructuralismo marxista sostiene que el fundador de la corriente no es Saussure sino Karl Marx. El marxismo sostiene que la estructura no debe ser confundida con las relaciones visibles de las partes del sistema que hace a la sociedad. Estructuralismo antropológico, representado por Levi Strauss. El estructuralismo antropológico es analizar al ser humano y a la sociedad como estructuras sistemáticas. La base de estas estructuras se mantiene oculta o subyacente, siendo el trabajo del antropólogo develar sus características. Estructuralismo lingüístico es representado por Saussure y Jacobson. El estructuralismo lingüístico tiene por objeto de estudio a la lengua. La lengua es un sistema de signos sociales y homogéneo, mientras que el habla es una acción individual y heterogénea con la cual la lengua se interactúa.